Es una sencilla meditación porque les digo, estoy sacando limpio el material de que vamos a estar viendo libertad espiritual, esclavitud espiritual, ¿verdad? Y va a ser un bonito material, pienso yo que nos va a servir a muchos, ¿verdad? Porque a veces no nos damos cuenta que estamos esclavizados por el pecado, y va a ser, yo creo que de bendición, ¿verdad? Lo ha sido para mi vida, el estarlo buscando me ha sido de bendición. Y oren por un tema que tengo que compartir el lunes para que Dios me dé su gracia y inspiración. Pero este día vamos a abrir nuestras Biblias. Pensé en temas y dije, Señor, ¿qué les puedo compartir a las hermanas? Un mensaje corto, sencillo, con mensaje, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y hay mucha información en la palabra, hay mucho material en la Biblia, pero dije, voy a hacer una meditación cortita porque yo dije, si empiezo el tema principal, van a faltar muchas, porque muchas no saben que ya empezamos, ¿verdad? Pero la semana que viene ya empezamos formalmente, y ahorita es una meditación muy sencillita, ¿verdad? De la palabra de Dios. Yo veo nuestra vida en el mundo, ¿verdad? Y muchos, hay folletitos inclusive en Chic, ¿verdad? Que muchos dicen, la vida del cristiano es como una carrera. Estamos nosotros en una competencia, en una carrera, y tratando de alcanzar una meta, ¿verdad? Un propósito, una recompensa, ¿verdad? Y eso ciertamente la Biblia lo usa como un modelo de la vida cristiana, como algo que tenemos por alcanzar, una meta por la que tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Y cada vez que empieza un año nuevo, hacemos propósitos, nos ponemos metas, ¿verdad? Y procuramos o nos esforzamos por alcanzarlas, ¿verdad? Pero a veces nos dejamos dirigir sencillamente por Dios, ¿verdad? Sin descuidar nuestra relación con Él. Y ese es el propósito de todo, ¿verdad? La carrera del cristiano no es correr impetuosamente, es caminar con sabiduría, ¿verdad? Dirigidos por Dios, sabiendo que Él tiene un diseño previsto y que nosotros lo vamos a completar, ¿verdad? Que estamos aquí por una razón, con un propósito, ¿verdad? Y que vamos a llevar a cabo eso. Pero también a veces comparamos la vida del cristiano como un hombre que sale de viaje y carga su maleta, ¿verdad? Nosotros llegamos, nacemos sin nada, y a lo largo de nuestra vida agarramos maleta y empezamos a guardar en ella cosas que consideramos que son muy importantes, y en realidad a veces no lo son. Y cuando vemos que llenamos, a veces no les ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces te echas mucha ropa en la maleta porque te vas unos días de vacaciones y resulta que era de más, que realmente necesitaste una o dos cosas de allí y lo demás ahí se quedó. Que me tuve que poner una blusa los 2 días porque estaba el frío y yo me llevé puro de calor. Mi hermana dijo, está el sol y nada. Te cayó el frío, entonces así sucede, que a veces empacamos lo que no es necesario. Y lo que sí necesitamos no está en la maleta, ¿verdad? Y sin embargo, venimos cargando aquello tan pesado, ¿verdad? Y el camino es largo y es cansado estarlo cargando, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que mucho de lo que está ahí no era necesario. Entonces la vida del cristiano así es también. Es como personas que venimos de paso. A veces cargamos tantas cosas porque creemos que aquí nos vamos a quedar mucho tiempo. Y una cosa estamos garantizados, no sabemos cuándo nos vamos a ir y puede ser en cualquier momento. Como podemos vivir 80 años, ¿verdad? Podemos morirnos mañana y nadie sabemos, ¿verdad? Entonces traemos la maleta tan cargada de cosas que queremos retener, que no queremos soltar y que en realidad para nuestro paso tan breve por la vida no son necesarias. Entonces la meditación de este día, ¿verdad? Para comenzar el año, viene de la palabra del Señor, ¿verdad? Y nos habla de ese andar que estamos cargando en la maleta y que debemos de deshacer de allí para poder completar y alcanzar la meta y cumplir el propósito de Dios y irnos tranquilamente a nuestro reposo, ¿verdad? Porque a diferencia de la gente que no tiene al Señor, nosotros sí sabemos a dónde vamos, sabemos a dónde es nuestro destino y ciertamente no está aquí. Nosotros somos ciudadanos del cielo y allá nos está esperando nuestra casa, no hecha con manos, eterna, preparada y separada por Dios para todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces la exhortación viene de la palabra de Dios, es muy sencilla, yo creo que es bien sabida también, pero es para que reflexionemos y es una introducción al tema que vamos a ver la semana que viene, si Dios nos concede vida y salud, ¿verdad?
cómo liberarnos de esas cargas que no deben estar ahí. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y vamos a estarlo viendo versículo por versículo, ¿verdad? Y unos versículos más. Pero en realidad la meditación está en Hebreos 12, del 1 al 3. Si quieren, vamos a leerlo todas juntas porque es bien cortito. Ahorita que lo tengan todas. Con esta Biblia lleva años todavía, no le entiendo. Le agarra la onda. Sí, es que se pica, se pega. Mira, llego a lo mismo. Padre Santo. Gracias al Señor. 12. Hebreos 12, del 1 al 3. Fíjate, Ya ven. Mira, aquí son 2, 3 hojas. Es que a veces se nos pasa un versículo, ¿verdad? Sí. A mí me ha pasado. Lo bueno es que tengo aquí puras bien muchas, porque cuando la cita no coincide, usted luego me la encuentra. Vamos a leer todas juntas. Hebreos 12, del 1 al 3. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro la grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta allí lo vamos a poner. Entonces, propósitos de año nuevo, una exhortación para empezar el año. Y aquí nos está exhortando la palabra, ¿verdad? En primer lugar, un verbo. Despojémonos. Despojémonos significa quítatelo, suéltalo, ¿verdad? Suéltalo. Está hablando de desprendernos de algo, ¿verdad? Y a veces cuando estamos nosotros y nos dice despojémonos, es que quiere decir que estamos reteniendo algo muy fuertemente. Y Dios nos está exhortando a soltarlo, ¿verdad? Y que dice, ¿qué es lo que debemos de soltar? En primer lugar dice todo peso. Todo peso. Y hay muchas clases de pesos que nosotros venimos cargando. A veces son aflicciones, ansiedades, afanes, temores, ¿verdad? Que venimos nosotros cargando, ¿verdad? Y nos quitan la energía, nos quitan el gozo y hacen más pesado nuestro andar. Cuando nosotros caminamos, ¿verdad? Sin ninguna carga, caminamos ligero. Hasta podemos correr, hasta nos sentimos libres, frescos, fáciles de mover, ¿verdad? Y sin embargo, cuando traemos maletas pesadas, ¿verdad? Qué difícil es dar pasos, ¿verdad? A mí me tocó ir a ver a mi hija cuando estuvo allá, me mandó mi marido. Y como íbamos a estar allá un buen tiempo y traía muchos encargos que me encargaron porque allá no hay chile, no hay muchas cosas que aquí son muy comunes, ¿verdad? Me dijo, tráeme esto, tráeme aquello. Y me hizo lista. Entonces, traía el equipaje y aparte venía la maleta que no le cabía ni siquiera una esquinita, no tenía ningún espacio libre porque traía todos aquellos encargos, ¿verdad? Y me acuerdo que tuvimos que viajar por avión y hacer paradas, ¿verdad? No, el avión directo era muy caro. Entonces cada vez que bajábamos y volvíamos a subir y volver a registrar el equipaje era una cosa tan complicada porque la maleta era una sola maleta, pero era muy pesada y muy incómodo venirla arrastrando. Y a veces no nos damos cuenta que nuestra vida es tan breve y venimos cargando tantas cosas innecesarias porque tenemos un Dios poderoso, omnipotente que nos ama y no hemos aprendido a confiar en Él. Si Dios nos dice despójate, suéltate, despréndete, es que Él está confiando en nosotros, es que Él nos está apoyando y nos está sosteniendo. ¿Y qué es de lo que aquello nos retenemos? De afanes. A veces nos afanamos por cosas, problemas que tenemos en la casa o cosas que todavía ni suceden. Es que ¿cómo le voy a hacer si pasara esto? ¿Qué voy a hacer? Y me estoy previniendo, ¿verdad? Y estoy cargando y acumulando.
Cuando Dios dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Él nos está diciendo, esos afanes, esas aflicciones que vienes cargando, ¿por qué de una vez no aprendes a confiar en el Señor y se las entregas a Él? Entonces, uno de los requisitos para empezar el año es pedirle a Dios que nos dé más fe. Porque si ahorita estamos agobiadas por alguna aflicción, de cualquier índole que sea, es que quiere decir que no hemos descansado en Él, que no estamos confiando, que Él tiene el control, que no nos ha dejado, y que aunque a veces por las aflicciones no nos dejan verlo, Él está allí. Amén. Todos los días. No se ha olvidado de nosotros. Amén. Lean el libro de los Salmos y dice que los ojos de Dios están atentos a los justos y su oído al clamor de ellos. O sea, Dios está tan cerca como que lo invoque. Amén. Como exponerle mi necesidad. ¿Por qué no he confiado en Él? ¿Por qué ahorita todavía traigo las aflicciones del año pasado de cómo le voy a hacer? Tenemos que confiar que Él tiene el control de todo, ¿verdad? Y que aquello por lo que más nos afanamos, no nos lo vamos a llevar. Porque cuando Dios nos llame en cualquier momento, así como nacimos sin nada, así nos vamos a ir y vamos a dejar todo. Amén. Inclusive este cuerpo que tanto cuidamos, aquí se va a quedar. Así es. Ni siquiera esto nos vamos a llevar. Entonces, ¿para qué afanarnos? ¿Para qué mortificarnos con ansiedades, con temores? A veces llenamos nuestra maleta de tantos miedos, de tantas cosas. A veces lo poco que tenemos miedo de perderlo. Cuando en cualquier momento vamos a dejar, no nos lo vamos a llevar. Tenemos tanto miedo de soltar, pero ¿cómo vamos a recibir las bendiciones del Señor si no abrimos la mano? Amén. Entonces, mientras estamos agarrados a algo y no lo soltamos, ¿cómo vamos a abrir la mano para recibir? Tenemos que aprender a abrir la mano y confiar que si Dios deja allí aquello que estamos reteniendo, es porque lo necesitamos. Y si Dios lo quita, es que no lo necesitamos. Amén. Porque Dios va a tener cuidado de nosotros. Si Dios pone a prueba nuestra fe, la fe se vuelve más fuerte cuando es probada. Así es. Entonces, ahora, ¿temor de qué? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un creyente? Morir. Que le quiten la vida, de la manera que sea. ¿A dónde va el creyente cuando muere? Al cielo. Al cielo. Eso lo tenemos bien seguro. Entonces, ¿qué es el miedo más grande que podemos tener? Que perdamos la existencia, la vida. Pues vamos a seguir viviendo, porque nosotros sí tenemos esperanza. Vamos a ir a un lugar mucho mejor que este, donde ya no va a haber afanes, ni dolor, ni clamor, donde no va a haber enfermedades, y donde dice la Biblia que Dios en persona va a venir a limpiarnos las lágrimas de nuestros ojos. En persona. Entonces, que para la muerte para un creyente es una recompensa, no es algo que debemos de temer, porque a diferencia de la demás gente, nosotros sí sabemos que es nuestra muerte. Nuestra muerte es cerrar los ojos a esta vida y abrirlos al Señor. Entonces dice, despójate de todo peso, ya no lo cargues, las expectativas, siempre estamos esperando de otras personas, siempre estamos esperando, atentos a lo que podamos recibir. Ya no dependas de otros, depende del Señor y de lo que tú puedas dar. Aprende a ser feliz dando, no esperando recibir. Una persona que siempre está esperando recibir algo de los demás, regalos, gratitudes, palmaditas, siempre va a estar amargada, porque su felicidad depende de otros, no depende de dentro de él. Entonces, una persona así es muy dependiente y siempre está triste, amargada y siempre está expectando a ver qué puede recibir. Si aprendemos a ser felices con lo que tenemos y siempre poder compartir con los demás, vamos a ser tan felices como demos. Si aprendemos a ser felices dando, cada vez que yo esté triste, voy a ver qué saco para dar y voy a ser feliz. Amén. Es una manera muy bonita de aprender a ser felices, desprendiéndonos, soltando. Y les voy a decir una cosa, yo me he dado cuenta que entre más doy, más recibo. Amén. Diciembre le dije al Señor, ya no me des más. Es demasiado. Ya no me des más, Señor. Hasta me sentí mal porque recibí tanta bendición de mis hijas, de mi esposo,
No digo cosas materiales, el simple hecho de ver convivir a mi familia en armonía. Le digo, Señor, no tengo nada más que pedirte. ¿Qué te puedo yo pedir? Si todo me lo has dado en abundancia, hasta me siento mal de ser tan bendecida de Dios. Entonces me da tanto gusto dar, me encanta dar. Yo soy muy feliz viendo la alegría en otros. Entonces le doy gracias a Dios porque cambió mi sentir, porque ya antes no era así. Antes yo siempre estaba expectante y si no me daban un buen regalo me ponía triste. Ahora me sentí bien contenta porque pude dar. Dios me dio la bendición para poderle compartir a los demás y me sentí tan feliz de poder hacer felices a otros. Que con eso me contento. No le pido a Dios más porque tengo todo lo que quiero. Amén. Y mucho más. Y yo sé que mi vida es breve por esta tierra, pero le doy gracias al Señor porque me ha dado bendición que sobreabunda. Él abrió las ventanas de los cielos y derramó bendiciones hasta que sobreabundan. Y yo no sé por qué, porque no es uno mejor que los demás. Y sin embargo Dios nos muestra su amor y nos lo recuerda todos los días. Todos los días me recuerda que me ama mucho porque me rodea de todas las cosas que son una bendición para mí. Que mi familia esté bien, que podamos siempre tener a manera de ayudar a otros. Más bienaventuranza hay en dar que en recibir. Y yo prefiero tener la bendición de poder dar que necesitar recibir. Esa es la bendición más grande que podemos tener. Entonces dice, despójese de todo peso. Y ese peso lo venimos cargando porque no hemos confiado en el Señor. No confiamos en que Dios pueda proveernos. Estamos tan preocupados por proveernos a nosotros mismos y retenemos más de lo debido porque no se vaya a ofrecer. Y tenemos que aprender que cada vez que yo necesite algo importante, Dios me lo va a proveer. Él lo prometió. Amén. Y miren los pajaritos, dice, cuando se quieran comparar, miren los pajaritos. ¿Qué tienen? Nada. Ni siquiera se cambian el vestido, sus mismas plumitas que los mantienen volando, ¿verdad? Y Dios se encarga de que nunca les falte un nidito donde protegerse. Hizo mucho frío, pero yo no vi que ningún pajarito se cayera en la tierra de frío. ¿Dónde se escondieron? ¿Dónde vivieron? ¿Dónde se pudieron cubrir de la intemperie, del frío inclemente? Yo no lo sé, pero yo no vi que ninguno cayera en mi patio de frío, porque Dios les proveyó un lugar de refugio donde protegerse del frío. Y yo no he visto que ninguno caiga muerto de hambre, porque siempre, así sea el frío más intenso, ellos siempre encuentran alimento. Y esa es la promesa que Dios nos dio, dice, si quieren tener fe, miren a ellos. Las obras hablan de su Creador. Y dice, cuando observamos nosotros esos seres, las hormiguitas pequeñitas, ¿verdad? Que ahí están, nomás se cambia el clima y está agradable, vuelven a salir. Y ahí andan laboriosas trabajando y nosotros no tenemos vidas tan activas como ellas. Y en cambio, nuestra vida es más trascendente, lo que hagamos. Dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos mucha obra por hacer, y a veces descansamos mucho, y las hormiguitas no tienen ni un momento de reposo, hasta el invierno. En el invierno se van a sus cuevitas, y aún así dentro de sus cuevitas tienen sus cosas que hacer. Tienen vidas muy productivas, y nosotros no hemos dado más. Entonces hay que despojarnos de todo peso, y pedirle a Dios que nos aumente la fe. ¿Qué otra cosa debemos de despojarnos? Del pecado que nos asedia. El pecado está a la puerta, esperando que estemos débiles para seducirnos. Todos tenemos debilidades contra las que lidiamos. Todos sabemos cuáles son mis debilidades. No alimentes tu carne y tu pecado. Dice, despójate también de eso, porque para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Entonces todo lo que como el que dice, al que le gusta el vino, pues va donde se lo regalan, ¿verdad? Está en todas las fiestas para que lo alimenten de su vicio, ¿verdad? Gratis. Entonces nosotros no debemos de proveer para los deseos de nuestra carne porque nuestra vida es tan breve. Y darle lugar al pecado en nuestra vida, a prácticas que no convienen, ¿verdad? A prácticas que no convienen, que no te van a edificar ni te van a dejar nada. Pídele a Dios que te ayude con ese vicio, con esa práctica que no le agrada al Señor. Señor, esta práctica tengo, quítamela, porque no me beneficia nada, ni beneficio a nadie. Al contrario, si alguien me ve haciendo aquello, puedo ser de mal testimonio.
Entonces, Señor, despójame de esta práctica del pecado, porque me está asediando. Fíjense, y cuando tienen una debilidad, se te paran enfrente las oportunidades de que te des ese gusto. Y no debemos. Dice, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia, porque ahí está pegado a ti, cada rato te jala el saco, diciéndote, aquí estoy, mírame, mírame. Y si volteas a verlo, primero lo ves muy feo, pero luego te acostumbras y terminas abrazándolo. ¿Verdad? Entonces, el pecado no se puede coquetear con él ni jugar con él. Lo que Dios no le agrada, no debemos de acercarnos a ello, ¿verdad? Debemos de retirarlo lo más posible, ¿verdad? Y si mi debilidad es algo, pedirle a Dios que me libere de eso. Ahora, ¿te puedo decir algo, hermano? Sí, hermano. Yo la otra vez no tenía nada que comer, ni una tortilla. Y mi esposo ahí dormido, no se quería ir a trabajar. Y yo pues me senté en la sala, que ya ni sala tengo porque la vendí porque no había para comer. Y yo soy tu hija, Señor, le dije. Yo ya no veo, ya no tengo fuerzas para trabajar. Pues tú dame de comer, porque no tengo nada. Y me senté ahí, y como a la hora, llegó una amiga con mucha comida. Amén. Dios sí contesta, ¿verdad? Sí. Dios siempre nos contesta. Él prometió proveernos, y como le digo, ahí están los pajaritos. Sí. A veces nosotros estamos tan lejos que no nos enteramos de la vida de los demás, pero Dios está cerca y siempre mueve el corazón de alguien, inclusive hasta de inconversos, ¿verdad? Como el cuento de la viuda, que ella, ¿verdad? Era una viuda muy pobre que no tenía nada, pero tenía mucha fe, ¿verdad? Y siempre oraba, todos los días oraba al Señor, ¿verdad? Y decía, no, Dios me puede proveer todo lo que necesita, ¿verdad? Pues ¿dónde se entera un hombre malo, adorador del enemigo? Y dice, ¿sabes qué? Vamos a cargar este camión de muebles, de mandado, de todo lo que pueda necesitar esta viuda, y se lo van a llevar ahí, le van a tocar a la puerta, le van a decir, aquí venimos a traerle todo esto, y cuando ella les pregunte quién se los manda, le van a decir, el diablo. Entonces, porque veía que esta mujer siempre decía, a mí me provee Dios, y yo no tengo nada, pero lo que tengo Dios me lo ha mandado, y siempre adoraba a Dios, y siempre oraba a Dios. Dijo, pues para que diga que también el diablo. Pues total, se llega el día y le cargan un tráiler de mandados, de muebles, de despensa, de todo lo que esa mujer pudiera necesitar. Y le tocan a la puerta y dice, pues aquí nos encargaron que viniéramos a entregar una comida y unos muebles. ¡Ay, pásenle! Y la mujer emocionada, ni les pregunta nada, y empiezan a bajar mandado y muebles, y le arman la casa y le ponen la mesa colmada, tanto. Y total que terminan de bajar y se salen los hombres, y esta mujer no les dice nada. Y entonces se regresa uno y le dice, ¿qué? ¿No quieres saber quién le manda esto? Y dijo, ¿para qué? Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Pero es la verdad. Es la verdad. Porque a veces dices tú, los hermanos me van a ayudar. No, a veces Dios te manda una persona que vive cerca de tu casa que no es creyente, pero Dios la usa para tu bendición. Cuando la primera vez que me llevaste al seminario de principios básicos, pues yo vine encantada, o sea, me fui, fue el viernes y sábado, y pues nada, el lunes que llegué a trabajar estaba despedida. Pero no se me acabó el gas, yo dije, yo acabo de aprender que tú proveerás. Y sí, llegó mi vecina y dijo, es que vengo a decirte algo, pero me da pena. No, ¿qué te da pena? Tú dime, ¿hicieron algo mis huercos? Ya haría. Pues no se me olvida que, no, es que yo tengo que hacer una hora por semana. Y dice, pero yo sé que tú eres bien así especial, dice, es que yo te quiero regalar esto, y sí, tú regálame lo que tú quieras. Y luego se fue a su casa y me trajo una despensa de esas en una caja, ya ves que le chiví así que dije, me regué a mis adentros, dice, señor,
Hasta los antojos. ¿No les ha pasado que hasta los antojos se los concede igual. Dios? Algo que deseaban mucho y se los traen, ¿verdad? Venía bien cansada un día de trabajar y venía caminando por la barra de la coca y dije, ay, unos taquitos bien calientitos. Bueno, señor, gracias porque estoy viva. Ya llegué a la casa. Gracias porque ya me los comí. Y estaba un envoltorio de taquitos bien calientitos. Y decía, llegó también junto conmigo, ay, ¿qué es aquí? Y le dijo, Betana, no, esos son para mi mamá. Amén. Amén. El que trabaje, que también coma. Bueno, Dios se va a encargar de proveernos. Pero también nos viene otro verbo allí, dice, despojémonos del pecado y todo peso que nos asedia, ¿verdad? Y luego dice, número 2, corramos la carrera que está por delante de nosotros. Y aquí nos habla de la vida como una carrera. Pero a diferencia de los corredores que se esmeran por ganarle al otro, ¿verdad? Porque están compitiendo unos con otros y se miran a ver qué tan atrás viene, ¿verdad? Dice, nosotros nuestra carrera la vamos a correr con paciencia. Con paciencia. ¿Qué quiere decir con paciencia? Agarra tu paso y manténlo. No trates de correr más porque muchos echan, los corredores, cuando empiezan a correr no echan toda su energía. La energía la dejan para la recta final. Porque los que echan la energía al principio, para el final no pueden terminar. Luego van adelante de todos, pero se cansan y los demás los rebasan. Y aquí nos está hablando de un corredor que tiene que mantener el paso. Porque si lo mantiene, los que le echaron ímpetu al empezar, se van a cansar y van a caer rendidos. Pero el que empieza con paciencia y mantiene el paso, no abarcando todo, pero decir, esto sí lo puedo hacer y mantenerte constante, va a llegar a la meta. Amén. Y va a poder seguir respirando. ¿Verdad? Va a poder seguir respirando. Entonces dice, la carrera que estamos nosotros corriendo, a diferencia de los corredores profesionales, se corre con paciencia. Y quiere decir que arrancamos desde que conocimos a Jesucristo y tenemos que mantener el paso. Y eso habla de prácticas que tenemos que tener habituadas, como orar todos los días, leer la Biblia todos los días, ser constantes y decir, bueno, pues yo no voy a leer 20 capítulos un día, pero me voy a proponer que cuando menos un capítulo diario, cuando menos uno, si puedo leer más voy a leer 10, pero cuando menos, cuando ya no pueda, que tuve mucha actividad en el día o que en la mañana tengo prisa para moverme, no me voy a ir sin leer un capítulo. Y ese va a ser continuo, continuo. Entonces, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante significa un paso continuo, constante, para no lanzarnos impetuosamente y luego tomarnos vacaciones sin leer, sin orar y sin nada. No. Pero comprometernos a hacerlo todos los días, continuamente, lo que yo estoy dispuesta a darle. Las vacaciones son en el cielo. Exactamente. Nuestra vida, es lo que creemos. Nosotros creemos que venimos a esta vida a descansar. Y mucha gente lo cree de tal manera que se rodea de toda la comodidad y no quiere mover un dedo. Pero yo no creo que Dios nos haya dado un cuerpo tan perfecto, una mente tan brillante, una capacidad de hacer y crear, y un poder tan grande con el Espíritu Santo morando en nosotros para tomarnos vacaciones. Yo creo que nuestra vida es como un entrenamiento, como una misión a cumplir, y una vez que la terminamos, cuando acabemos toda la tarea, nos toca el descanso. Dios trabajó intensamente 6 días. Intensamente, en 6 días creó los cielos, la tierra, el planeta lo organizó, ¿verdad? Creó la tierra y el mar, el cielo y los ríos, creó la vida animal, la vegetación y al último el ser humano. Pero una vez que trabajó intensamente en esa creación, cuando Él terminó su plan de trabajo, tuvo derecho al reposo. ¿verdad? Y se lo dice el pueblo judío también. Ustedes quieren reposar, pero primero terminen. Jesucristo vino a la tierra. Tenía una misión de 33 años. Nomás tenía 33 años para cumplir su misión. Y fue un gran entrenamiento intensivo. Él no nació en Palacio de Reyes. Nació en una familia de gente muy pobre para que aprendiera a esforzarse, a usar todo el cuerpo y los recursos que tenía, siendo Dios hecho hombre, ¿verdad?
y cumplió su misión a los 33 años. Después de cumplir su misión, ¿qué hizo? A descansar, a la lista del Padre. Reposo. A descansar a la lista del Padre hasta que vuelva otra vez a recogernos para llevarnos con Él. Pero el reposo no viene hasta que acabamos la tarea. A veces queremos tomarnos el reposo antes de la tarea. Y estamos aquí y decimos, pues ¿quién sabe cuál es el propósito de mi vida? Pues te voy a decir una cosa sí te aseguro, todos tenemos un propósito de vida. No estamos aquí por accidente. Fuimos creados, nacimos y vivimos porque Dios espera algo de nosotros. Él nos dotó con el cuerpo, la complexión, las capacidades para llevar a cabo ese propósito y plan que Él tenía previamente diseñado. No estamos aquí para vivir a la y se va. Tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y dar paso a paso para que Dios nos muestre qué es lo que debemos de hacer. Y muchas de las aflicciones y tribulaciones que nos ha tocado vivir en este tiempo era el entrenamiento necesario para hacernos fuertes en algún área donde Dios quiere que le sirvamos. Esas dificultades que hemos tenido que cargar y afrontar nos han hecho lo que somos y nos van a perfeccionar para que a fin de cuentas cumplamos aquella misión por la que Dios nos creó. Así es de que hay que darle gracias a Dios por eso. Entonces dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ya está delante la carrera, o sea, ya sabemos hacia dónde vamos. La meta es Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos correr con paciencia esa carrera? ¿Cómo podemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia? Y aquí nos da la solución. No quiten los ojos de Jesús. No quiten los ojos de Jesús. Porque mientras pongamos los ojos en Jesús, vamos a poder contra todo y contra todos. Cuando los apóstoles dejaron a Jesús, había sanado todo el día enfermos. La gente oía que estaba Jesús allí y venían y se le amontonaban porque querían un beneficio de Él, sabían que Él tenía poder y que era capaz de hacer lo que ningún hombre habían visto que podía hacer: darle salud a los enfermos, resucitar muertos. Entonces, donde quiera que oían que estaba Jesús, se acercaban. Inclusive los que no querían trabajar, porque aquí dan comida gratis. Aquí hay 6,000 gentes y les dan de comer gratis sin trabajar. Entonces muchos iban por muchos motivos para buscar un beneficio de Jesús. Y dice que todo el día estuvo Él sanando enfermos, echando fuera demonios, y que ya tarde en la noche le dijeron a los discípulos, vámonos al otro lado. Y dijo, adelántense, luego yo los alcanzo. Y dice que ya tarde en la noche Jesucristo se puso a orar y los despidió en las barcas, y Él despidió a la gente. Él dijo, ya despachó a toda la gente, se quedó a orar, mientras los discípulos subieron a la barca y dijeron, pues quién sabe cómo se irá a ir Jesús. Pero si nos está despachando, a lo mejor alguien lo va a llevar en alguna barca, porque tenían que atravesar el mar de Galilea. Y dice que, estando ellos atravesando el mar de Galilea, dice, vieron una sombra. Y algunos se asustaron y creyeron que era un fantasma. Y entonces Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. Y lo vieron como nadie ha visto a un ser jamás, caminando sobre las aguas. Y uno de ellos, muy valiente y muy audaz, le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya donde tú estás. Y le dice Jesús, ven a mí, Pedro. Y dice que Pedro bajó del barco, puso sus pies sobre el agua y se sostuvo sobre el agua, viendo a Jesús, porque quería ir a donde estaba Jesús, de hacer lo que estaba haciendo Jesús, y Jesús le demostró que él podía hacerlo. Y Pedro caminó sobre el agua, pero dice que entonces empezó a sentir el viento golpearlo y las olas a los lados de él, y quitó los ojos de Jesús y se hundió. Y inmediatamente clamó, ayúdame, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús lo tomó de la mano. Inmediatamente, cuando sentía que las olas lo ahogaban, inmediatamente fue levantado por Jesús. La fuerza de este hombre que pudo levantar con un brazo a Pedro del agua. Y le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Saben por qué dudó?
porque quitó los ojos de Jesús y empezó a ver a los lados. Entonces, ¿cómo podemos sostenernos en esta carrera? ¿Cómo podemos soltar los afanes, el miedo, las expectativas, el temor? Solamente fijando nuestros ojos en Jesucristo. Él es el modelo. Si en cualquier momento de nuestra vida dejamos de ver a Jesús, vamos a tener miedo, vamos a cargarnos con afanes, los vicios y los pecados van a volver, porque somos débiles humanos. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cómo podemos vencer todo eso? Puestos los ojos en Jesucristo. Ahora, ¿por qué debemos de poner los ojos en Él? Y nos lo dice, porque Él fue el que comenzó la fe en ustedes. Él fue el que la comenzó y dice, y Él la va a completar. Ni siquiera yo me tengo que esforzar con eso. Pero ¿qué debo de hacer? No quites tus ojos del Señor. Amén. No te descuides en tu relación personal con Él. No dejes de orar. Sigue orando, sigue leyendo la Biblia. Aprende a confiar en Él. Entrégale en oración todos tus afanes, tus miedos, tus vicios, tus pecados, tus ansiedades. Porque Él prometió que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, la va a completar. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. El que la va a consumar, el que la va a completar, es Él. Ni siquiera tengo que hacerlo yo. Pero no debo quitar mis ojos de Él. ¿Ya? Porque Él es el que la va el que la comenzó y el que la va a completar. ¿Por qué más? Porque Él nos puso el ejemplo. Él sufrió en la cruz por amor de mí. ¿Y cómo fue posible que Él soportara una tribulación tan grande de golpes, de insultos, de escupidas, de latigazos, de coronarse de espinas, de golpearlo con el palo, de la burla de la gente? ¿Cómo pudo sostenerse en la cruz sufriendo todo eso? ¿Cómo lo pudo sufrir? Dice, por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él. Éramos nosotros. El gozo era que esa muerte era la oportunidad para que todo aquel que creyera fuera salvo. Amén. Eso fue lo que lo hizo soportar los latigazos. Eso fue lo que lo hizo soportar la corona de espinas. Eso fue lo que hizo soportar los golpes y bofetadas que le dieron, la escupida en el rostro, el arrancarle la barba y todas las descripciones de torturas que vienen en los 4 evangelios. ¿Cómo pudo soportar eso? Ahora, ¿qué tribulación hemos pasado nosotros comparada con eso? Y nos quejamos, y nos desalentamos, y nos rendimos. ¿Qué es lo que nos sostiene? No quites tus ojos de Jesús. Porque dice que el gozo fue lo que lo sostuvo en la cruz. ¿Cómo puede uno tener gozo cuando está siendo latigado? ¿Cómo puedes tener gozo cuando te coronan de espinas y te clavan en un madero? Porque el gozo no viene del ser humano. El gozo es fruto del Espíritu. Y cuando tu carne es débil, tu espíritu es fuerte. Pero mientras tu carne sea fuerte, tu espíritu es débil. Lo que alimentes más es lo que va a predominar. Y muchas veces alimentamos tanto nuestra carne que creemos al mundo, no a Dios. Pero cuando alimentamos nuestro espíritu más que nuestra carne, el espíritu se vuelve fuerte y poderoso. ¿Y saben qué es lo que le da poder al espíritu? Las pruebas y las tribulaciones. Eso es lo que nos hace más fuertes. Por el gozo puesto delante de Él, ¿qué hizo? Menospreció la burla. Se burlaron, me vale. Búrlense todo lo que quieran. Yo sé que mi muerte tiene propósito. ¿Tu vida tiene propósito? Sí. Si tiene propósito, no te preocupes por los que se burlen. ¿Verdad? Rechazado por los pecadores, porque dice que sufrió tal contradicción de pecadores. No eran poquitos. Él venía con una gran misión: salvar a la humanidad del pecado, darle vida eterna, abrirle la entrada al cielo. Y sin embargo, los que debían de amarlo, lo aborrecieron y lo entregaron a la muerte.
porque no lo reconocieron. Estaban tan envanecidos en su santidad, esos sacerdotes y fariseos y escribas. Estaban tan seguros de su seguridad, de su pureza espiritual, que no reconocieron al Hijo de Dios. No se dieron cuenta que eran esclavos de sus pecados. Les estorbaba a Dios, porque querían seguir haciendo las mismas prácticas rutinarias que no agradaban en nada a Dios, porque delante de Dios eran unos y detrás de Dios eran otros. Eran sepulcros blanqueados, que por fuera se veían bonitos, limpios y puros, pero por dentro albergaban puros malos pensamientos, malos sentimientos, malas actitudes. Y de nada sirve que hagas muchas cosas para Dios si no las haces con amor. Así es. Él pudo sufrir el rechazo de tantos pecadores por el gozo puesto delante de Él. Y vemos que ese gozo se sigue sosteniendo. ¿Saben por qué? Sí. Porque siguen habiendo almas que se entregan a los pies de Cristo para salvación. A 2000 años de que Cristo murió en la cruz, todavía estamos aquí. Nosotros somos parte de ese gozo que lo sostuvo en la cruz. Y dice, ¿para qué sirve todo esto? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No debemos desanimarnos de ninguna manera. Debemos de empezar este 2014, no con mis fuerzas, con las fuerzas que me infunde el Señor. Porque en Cristo somos más que vencedores en cualquier cosa. Y nada nos puede separar de su amor, de ninguna manera. ¿Verdad? Y luego dice también otra cosa, necesaria como una exhortación para el año nuevo. Dios nos manda en su voluntad, según 1 Tesalonicenses 5:18, que demos gracias en todo. En todo. Yo no sé qué nos depara el 2014. No sé qué situaciones difíciles vamos a enfrentar. De salud, de recursos, de trabajo, de la vida nuestra, de nuestros hijos, de moralidad. Yo no lo sé. Pero sé que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, como dice Romanos 8:28. Y que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Cuando Job fue probado, ¿era de parte del diablo o de parte de Dios? De parte de Dios. Dios lo permitió y perdió todo en un solo día. Todo, hasta los hijos, hasta la salud. Y dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a la tierra. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y le dice a la mujer, recibiremos de Dios los bienes y los males no. En todo esto no pecó Job ni atribuyó despropósito alguno. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios nos permite pasar por una prueba o tribulación es que es necesaria para formar nuestro carácter. Para que lleguemos a ser esa persona que Dios necesita que seamos, para que cumplamos la misión y el propósito de nuestra vida. Porque acuérdense que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Entonces, tenemos que ver este año y nuestra vida desde la perspectiva de Dios. Yo no sé qué me depare. Yo no sé qué Dios pida de mí. No sé lo que me va a tocar vivir. Pero lo que sea. Gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por fe. Y cada vez que pasemos por una tribulación que no podamos entender, pregúntate, ¿por qué Dios te está mandando aquello? ¿Qué beneficios puedes obtener de aquella tribulación? ¿Aprender a vivir con menos? ¿Ser más creativa? ¿Hacer rendir los recursos? ¿Servir más? ¿Dar más? Porque yo me he dado cuenta de una cosa, que cuando una persona no tiene nada y da, recibe. Así es. Amén. ¿Quieres recibir? Da. Siempre vas a tener algo que compartir con los demás. Si no das, te vas a quedar sin nada. Pero yo me he dado cuenta que siempre podemos dar algo, y siempre que das algo a los demás, recibes. Esa es una garantía, ¿verdad? Y dice aquí, entonces dando gracias a Dios en todo. Y el mejor ejemplo que Dios nos puso en la Biblia para que entendamos el propósito de nuestra vida se encuentra en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Pablo había servido al Señor fielmente. Él hizo la obra de Dios. Dios le había dicho que iba a testificar ante reyes, y lo hizo. Y Dios lo entrenó de la manera más dura. Él era un acérrimo enemigo de Dios, mandó matar gente, persiguió la iglesia del Señor,
pero al convertirse, él tuvo que sufrir el precio de una vida de entrenamiento para servirle en una visión muy grande. Ahora, si Dios nos atribula grandemente, es que lo que espera de nosotros es grandioso, porque los más grandes líderes de la Biblia, los más grandes héroes de la fe son los que sufrieron más. Porque el sufrimiento y la aflicción producen un espíritu poderoso, ¿verdad? Y Pablo, estando ya a punto de ser muerto por Herodes, por Nerón, era el emperador que prevalecía en el tiempo de Pablo. Él estaba preso en Roma, ¿verdad? Acuérdense que lo habían mandado allá por el delito de ser cristiano, sin ninguna otra razón. Está el emperador Nerón, ¿verdad? Y los otros emperadores ni se habían metido con Pablo, pero este se ensañó contra los cristianos. Fue un emperador que hizo un mal muy grande al pueblo de Dios, y lo vemos en las crónicas de la historia, ¿verdad? En ese tiempo le tocó vivir a Pablo, y él sabía que las cosas iban a cambiar muy pronto. Él había rendido su vida al Señor. Él no hizo vida propia, no se casó, no tuvo una familia. Él anduvo de peregrino, haciendo el mejor uso de su vida y de su tiempo y de su cuerpo, sirviendo, y aún ahí en la prisión, y aún a veces en cadenas, predicaba el evangelio y la gente se convertía al Señor. Como aquel carcelero en Filipos, ¿verdad? Que les estuvo predicando, ellos después de ser azotados, metidos en el calabozo de más adentro y con sus brazos y sus pies en el cepo, y aún así cantaban alabanzas, y los presos los oían, seguramente el carcelero también. ¿Por qué propósito fue mandado allí? Para que el carcelero se convirtiera. Así es de que él no desaprovechó la oportunidad, porque en esa cárcel en Roma ganó a Onésimo, el de Filemón, el de la carta de Filemón. Y según las historias y las cartas de los cristianos de aquel tiempo, ¿verdad? Onésimo se convirtió en pastor de Pérgamo. Aquel esclavo que él rescató en las prisiones en Roma, el esclavo que había huido de Filemón, su nombre significa útil, cumplió el propósito de su vida. Él nació para ser útil, y fue útil porque él se convirtió en pastor de la iglesia de Pérgamo. Entonces Pablo es el ejemplo. Segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8, ¿qué dice? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí nos dice, yo ya peleé la buena batalla. La buena batalla es contra el pecado. No desgastes tus energías en otra cosa, lucha contra el pecado. Y dice, he acabado la carrera. Fue la última carta que escribió. Después de segunda de Timoteo, Pablo dejó la pluma y ya no escribió más. Él fue muerto por Nerón, ¿verdad? Le cortaron su cabeza. Yo no sé qué más torturas debe haber sufrido, porque era un hombre muy sádico. Pero dice que guardó la carrera, guardó la fe, y dice, él sabía que algo lo estaba esperando en el cielo, una corona. Una corona. ¿Y quién lo iba a coronar? El juez justo, Jesucristo en persona, por el que él había dado su vida. Ese Jesús al que una vez persiguió, lo iba a coronar en el cielo. Entonces dijo, no importa lo que yo sufra en esta vida, ni cómo me despida de ella, así sea de la manera más difícil. A mí me está esperando mi juez justo y me va a coronar. Él me va a poner la corona. Y dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y aquí estamos nosotros, sencillas mujeres. No lo sabemos todo, no lo podemos todo, pero estamos tratando de aprender y de hacer lo que sí podemos. Y pidiéndole al Señor que nos use a pesar de nosotras mismas. Y yo les aseguro, hermanas, unas primero y otras después, todas un día vamos a estar en el cielo. Y va a haber un Señor que venga y nos ponga la corona. Amén. Cuenta la historia de un predicador que había trabajado 30 años en África. Él había querido ser misionero y dijo, pero yo no quiero ser un misionero común. Yo quiero irme a un lugar donde nadie haya ido, a un lugar bien difícil. Y escogió un pueblo muy pobre en África,
y se dedicó a servir en ese lugar, entre gente muy mala, a los que pudo alcanzar para el Señor. ¿Verdad? 30 años dedicó de su vida, 30 años. Nosotros a veces nos enfermamos. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué hicimos? ¿En qué gastamos nuestra vida? ¿De qué nos enfermamos? ¿Haciendo qué? Él gastó 30 años alcanzando almas para el Señor. Amén. Así se enfermó, así se deterioró su cuerpo y su salud. Y dice que cuando ya estaba muy enfermo tuvo que despedirse de su congregación, tomar un barco y regresar a América. En ese barco venía el presidente Roosevelt de África, venía a América, de haber cazado animales, porque a él le gustaba la cacería. Y dice que cuando llegaron al muelle de Nueva York, estaba lleno de gente, bandas tocando, globos, confeti, niños jugando, la gente contenta, vendedores, y había mucho ruido y bullicio porque estaban esperando la llegada del presidente que venía porque lo querían saludar y tocarle la mano. Y dice que detuvieron a toda la gente en el barco y dijeron, que baje primero el presidente. Entonces bajó primero el presidente y este pastor, este siervo del Señor, se quedó viendo por la baranda el recibimiento que le daban al presidente Roosevelt porque venía de sus vacaciones, de haber matado animales en África. Y el recibimiento que le estaban dando, ¿verdad? Y una vez que el presidente baja y lo saludan y da su discurso y se va, toda aquella multitud que estaba allí desapareció, porque nomás venía por el presidente. Entonces este pobre hombre baja con su maletita en mano, su esposa del brazo, y cuando bajan ve que no había un alma esperando, nadie los estaba esperando. Entonces van caminando despacio, cansados, viejos, a un hotel para luego de irse a su casa. Y ahí en el hotel entra el hombre, se sienta en la cama y agacha su cabeza y pone sus manos entre las piernas y se queda muy callado, pensativo. La esposa que lo ve le dice, ¿qué te pasa, mi amor? Dice, es que yo no puedo entender. Y se acerca a ella y lo abraza. ¿Qué es lo que no entiendes, mi amor? Mira, este hombre, el presidente llega de sus vacaciones en África y mira el recibimiento que le da. Y nosotros venimos de dedicar nuestra vida y nuestra salud 30 años predicando el Evangelio y no hay nadie que nos reciba. Y entonces la mujer lo abraza y le da un beso y le dice, mi amor, es que él llegó a su casa, pero nosotros todavía no llegamos a la mesa. Pero cuando lleguemos, nos van a dar la bienvenida. Así nosotros, nos espera un nuevo año, muchos retos, muchas oportunidades de servir en la obra del Señor. Hay que animarnos, no cansarnos hasta desmayar. El ejemplo nos lo puso Jesús. Amén. Ahí está Pablo, que entregó Amén. Su vida hasta el cansancio, hasta la enfermedad y la muerte, sirviendo en la obra del Señor. Porque la obra del Señor nunca va a ser en vano. Un día vamos a estar con el Señor cuando acabemos nuestra misión y nos van a dar la bienvenida y nos va a coronar el juez justo porque también nosotros amamos su venida. Amén. ¿Verdad? Bueno, pues vamos a orar, ¿verdad? Y si podemos ver una peliculita cortita. Sí, una oración. Oramos muy rápido. Sí.